Ya M da inicio. Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y hoy día vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca antes. Vamos a hablar de economía. Exactamente, es Tan una sorpresa creativos- para todos. Tan creativos estamos que vamos a hablar de seguridad social. Es un tema que nunca habíamos tapado en este programa. Sí, solamente superado por el PIB y por la inflación. PIB, inflación, No, nada de- petróleo, la enfermedad de los recursos naturales. Los recursos Ese también naturales, es un tema que nunca hemos hablado en este programa. Sí, pero bueno, entonces vamos hoy día a hablar de seguridad social. Correcto. Pero antes, un aviso social. Amigos, aquí hay un tema que sí es importante aclarar. Hace un tiempo hablamos del Bitcoin, ¿se acuerdan? Sí. Verán, no vayan a creer que estábamos insinuando siquiera que inviertan en Bitcoin, ¿sabes? Al contrario, estábamos advirtiendo de todos los peligros que implicaba el Bitcoin. Sí, de hecho, creo que mencionamos cómo ¿cómo se llama? El CEO de, ¿cómo es este banco de inversión? Sí. Bueno, se me JP fue el Morgan, nombre. no era JP No, Morgan. JP Morgan. Básicamente una banca de inversión de Nueva York que había dicho, y esto refiriéndose en duros términos a sus empleados en el banco, que dejaran de invertir en bitcoins, básicamente. Sí, Porque pero- los consideraba muy especulativos, ¿no? O sea, básicamente, si usted quiere ir al casino y jugar en el casino, yo no lo haría. Está en su Pero derecho. está en su derecho de hacerlo. Pero tiene No que va a estar poder aquí en Ecuador, en todo caso. Tiene que estar en su derecho y poder viajar a otro lugar, a En otra todo caso, jurisdicción. pero tiene que estar consciente que hay la posibilidad de que gane mucho, pero también hay una posibilidad de que pierda todo. Entonces, algo así es el Bitcoin. Y hay que recordar que en el casino, la casa siempre gana. La casa termina ganando en promedio a la Siempre. larga. Pero el punto es, en el Bitcoin hay un chance de que usted gane muchísimo dinero y un chance de que usted pierda todo lo que apuesta. Lo mismo que en el casino. Si le gustan los casinos, no vamos a poner, no, ya está grandecito, no vamos a hacer nunca una consulta popular para prohibir que usted se feree la plata en el casino. Cada pero- cual puede hacer lo que quiere con su plata. sobre todo si ya son adultos, pero el Bitcoin es básicamente es irse al casino. Hay el chance de ganar plata, claro que sí, hay gente que ha hecho mucha plata, pero también hay la posibilidad con el Bitcoin es que también hay un montón de otras monedas, criptomonedas. Criptomonedas hay varias. Hay un montón Y de de- hecho, se han producido, Criptodivisas se llaman. y se han producido varios escándalos fraudulentos con estas monedas Sí. donde la gente pone plata y pierde. O sea, aquí hicimos un programa ya bastante crítico con el Bitcoin diciendo que era una apuesta, ¿no? Sí, exacto. Pero queremos insistir así como quien dice, como había antes los avisos sociales en la televisión. O, ¿cómo era el llamado a la conciencia del hermano Pablo? Es llamado a la conciencia. HCJB. Sí, amigos, mensaje a la conciencia. Si es que va a apostar metiéndose en bitcoins, tenga la conciencia de que eso y las criptomonedas o cripto lo que sea son simplemente apuestas en las cuales puede perder hasta el último centavo de lo apostado y quizás si tiene una dosis alta de suerte, ganar una fortuna. Usted verá qué hace, ya son grandecitos para que andemos diciéndole qué hacer y ¿Qué no hacer? Así que, comentario, el mensaje a la conciencia Sí, exactamente. del hermano Pablo. También podemos mencionar que el día de hoy no traje camisa a cuadros. Cosa que... Cosa que rompe con la rutina. Rompe con la rutina. Hablamos hoy día de un tema inusual, seguridad social, y Sebastián Oleas no vino con camisa Camisa cuadros. Y eso lo pueden ver cuando este video se cuelgue en la página web de Clarito está, Exactamente. www.claritoestá.com. Así que visítenos en esa Ya página. tenemos página web, ¿eh? Tenemos página web y están algunos programas, y estamos poniendo los programas normalmente al mediodía, más o menos después de la transmisión del programa, tipo mediodía está el programa ya subido. Comentarios, por supuesto, al Twitter. Hemos tenido muchos comentarios, por favor mándenos comentarios al Twitter, ya vamos a comentar los comentarios, vamos a comentar brillante comentarios. frase, brillante comentario el mío, vamos a comentar los comentarios, Bien. pero amigos, comentario importante, si va a invertir en bitcoins ya son grandecitos, si quieren hacerlo háganlo, pero tengan conciencia que están metiéndose en un negocio riesgosito, Lo por que pueden hacer es decirlo menos. preguntarle al SRI si va a recibir sus pagos de impuestos en Bitcoin. El día en que eso pase, probablemente convenga. Ojalá no. Vamos con el dato de la semana. Sí, el Dato dato de de la la semana, Sebastián, el dato de la semana son 883 millones de dólares. Ya. Es de 883 millones de razones por las que habría que desarmar la Senaín, pensé que me ibas a dar. Ah, no, tengo un poco más, 884 Otro millones. millones. Perfecto. 883 millones de dólares, ese es el dato de la semana. Y es A ver, es un cálculo de cuánto fue el subsidio a los combustibles en el Ecuador en la primera mitad del año 2017. primer semestre de 2017, 833 millones destinados a subsidiar combustibles en Ecuador. Diésel, super, extra, gas. Exacto. Nada Dice más, super extra y gas.
Sí, Diesel, porque... super extra gas. Correcto, son los 4 grandes, ¿no? Ok. Entonces, en el primer trimestre de este año, y esto es un cálculo hecho por el Observatorio de Energía y Minas de la UDLA. Muy bien, publicidad gratuita. Sí, sí. Pero bueno, hicieron el cálculo, tienen el mérito. Está bien, está bien. Está bien. Si Reconocemos el los trabajo. ecuatorianos hubiéramos comprado la misma cantidad de combustibles que compramos, pero si es que hubiera estado a precios internacionales y no a precios subsidiados, Ya. hubiéramos pagado 883 millones de dólares más por la misma cantidad De combustibles. O si el gobierno ecuatoriano hubiera cogido esos combustibles y lo hubiera vendido en el mercado internacional, le hubieran pagado 883 millones más de lo que le pagamos los ecuatorianos. Y claro, y ahí va la típica discusión, ¿no es cierto?, sobre el tema de los subsidios, ¿no es cierto? Hay un costo de oportunidad ahí. Claro, ¿qué se pudo haber hecho con esos 883 millones de dólares? Y la otra En cosa un es semestre, que... ¿ah? Y claro, y la otra Perdón, cosa solo una cosa, al ojo, si son 883 al semestre, estamos hablando de 1900, casi 1900, casi 1900 millones de dólares al es... año. Ya, O sea, sí, 1.900 millones de dólares. Vamos a tener un subsidio anual, porque el precio del petróleo no se ha movido y ya vamos a analizar un poco más de detalles de esto, pero vamos a tener un subsidio anual este año de casi 2.000 millones de dólares a los Y ahí va a combustibles. ser una analogía. Un poquito menos que el valor de la... ¿Qué el valor de? Que la refinería repotenciada que no sirve para nada. Un poquito más que la refinería del Pacífico, que no existe Que para no nada. existe, por supuesto que no hay una refinería. ¿Cuál es peor? No sé cuál es peor. 3 veces de... ¿cuánto? 6 veces... ¿Qué es de- peor? ¿La refinería del Pacífico que no existe o la de Esmeraldas que no funciona? Que existe, pero, no funciona. ¿Cuál será peor? Hagamos de esa consulta a nuestros amigos. Claro. En un rato vamos a Si poner... tiene que rankear entre la peor, ¿qué prefiere? ¿Una refinería que no existe y que costó plata? Claro. Y una refinería que existe, que costó plata y que eventualmente hay que gastarle 400 millones de dólares más para que siga funcionando. Vamos a hacer una encuesta hoy día, más tardito, en ¿Qué la le página gusta web. más? No. ¿Qué le parece peor? ¿Qué les parece? ¿La refinería del Pacífico que no existe o la refinería de Esmeraldas donde se gastó un montón de plata que es como que no se hubiera gastado nada? Claro, porque está mal hecho. Íbamos a mencionar a Yachay, pero Yachay todavía... No, todavía tiene tela que cortar. Tela que Todavía, cortar, sí. Así que vamos a hacer esa encuesta y si es que tienen, y si opinan, vamos a ver ahí cómo le ponemos a la encuesta en bonito, pero vamos a hacer esa encuesta, Sebastián. Tú, dime qué vas a contestar en esa encuesta, ¿cuál te parece peor? No sé, creo que ambas son malísimas. Yo opino que las Esmeraldas porque es todavía más plata. O sea, es más grande. Sí. Así siendo muy objetivo. Sí, además que tú Esmeraldas- ya tienes un cierto cariño hacia el si deberíamos tener o no refinería, ¿no es cierto? Estás un poco sesgado ahí. No, pero el punto es, en Esmeraldas se Mira, gastó más plata. por último, en la de Aromo tenemos un campo de fútbol gigantesco. Pero Ahí no es refinería, el no punto sé es, yo, está bien. En Esmeraldas se gastó un 50% más de plata que en Manabí. Por eso me parece un 50% Siento peor. peor. Ya, o sea, O sea, pasamos de preferencias, ¿cómo se llama? Ordenales. Preferencias. No. qué vergüenza. Muy bien. En todo caso, 883 millones lo que se nos fue en subsidios de este año. Y vamos a analizar un poquito más a fondo el dato de la semana. Luego de un momento, volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olvide, Banco. Grupo Volvemos amigos, estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Y para sorprenderles a todos, hoy día vamos a hablar de seguridad social. Seguridad social, un tema que nunca nos hemos tratado varias veces en el programa. Pero que nunca ha perdido actualidad. Porque No, además, no pierde, ni va a perder actualidad. No, porque después de un tiempo habrá más gente entrando a aportar a la seguridad social y más gente entrando a recibir jubilaciones de la seguridad social. Pero bueno, eso vamos a ir más Y más adelante. personas preguntándose si van a recibir o no Claro. beneficios. Ok. Pero decíamos, amigos, que en el primer semestre de este año el subsidio a los combustibles fue de 883 millones de dólares. Y eso, Sebastián, te va a sorprender, pero es casi el doble que hace un año. O sea, el primer semestre del año 2016, los combustibles fueron subsidiados, los 4 combustibles principales subsidiados en 480 millones de dólares. Entonces, ¿por qué sube tanto, no? ¿Por qué del 2016 al 2017 sube tanto? Básicamente porque el precio del ha petróleo, subido. la primera mitad del 2016 fue bastante más bajo que la primera mitad del 2017. Y lo que mide esto es todo el cálculo está en función del precio internacional de los combustibles y a su vez el precio internacional de los combustibles está en función del precio del petróleo. Entonces, hace un año era menos el subsidio, pero si nos vamos al primer semestre del año 2013, Eso es violento. ahí teníamos un consumo de combustible sumamente alto, el precio del petróleo estaba sumamente alto y los combustibles en el mercado internacional estaban extremadamente altos. Estamos hablando de que ahí en un semestre
hubo casi 2.800 millones de dólares de subsidios a los combustibles. Casi O sea, 4 veces. Casi 4 veces lo de ahora, casi sí, 3,5 veces. O sea, en el año llegamos a superar 5.600. exacto, cerca de los 5.500 Y para millones de mantener la dólares. perspectiva, era casi 5 puntos porcentuales, casi 6 puntos porcentuales del PIB. Correcto. Es un montón de plata lo que se Que nos literalmente se quema, ¿no? Literalmente se quema. fue. Literalmente se quema. Por eso fue más alto y claro, el récord fue, si no me equivoco, el segundo trimestre del 2013, ¿no? Es el semestre que más subsidios ha habido por el volumen, por la cantidad de combustibles consumidos, mientras más galones se consume, más galones se subsidian, y por el precio de los galones. Nunca hemos tenido tanto subsidio como en esa época. Ya. Entonces, dato de la semana, Dato de la semana. 880 millones de dólares. Que es el doble de lo que había el año pasado. Ujú. Subsidio a los combustibles durante el primer semestre del año 2017, calculado por la UDLA. Correcto. Muy bien. Y solo un dato curioso. Si nos vamos por ejemplo, el segundo semestre del 2003, ya voy a decirte por qué voy a hacer. Solamente para hacer una comparación. Ujú. ¿Sabes cuál es más o menos el gasto en el bono de desarrollo humano? ¿Cuánto? Casi 300 millones de dólares. Al año. Al año. O sea, se está gastando unas 6, 7 veces más. Unas 6, entre 6 y 7 veces más se está gastando en subsidios a los combustibles que en Transferencias en efectivo transferencias a la gente más pobre de este país. Entonces, Miren ustedes a lo que es un subsidio regresivo Sí, y progresivo. Exacto. Un subsidio regresivo es aquel que va más a los ricos y un subsidio progresivo es el que va más a los pobres. ¿Quién Yo- tiene auto? Los ricos. Sí. O sea, por lo O sea, menos ya eres un no activo. los receptores Ya del- es un activo, ¿no es cierto? No son los receptores del bono. Bueno, para Ok. pensar un poco cómo gastamos. Interesante Y algo que comparación. dijiste tú, terminamos pagando al final del día este subsidio. Sí, claro. O sea, lo pagamos vía impuestos, ¿no es cierto? De Exacto. alguna forma el gobierno tiene que pagar este subsidio. Sí, el O gobierno sea, no tiene te, que pagar este no subsidio. te lo cobra directamente en la tarifa del combustible, pero te lo cobra a través de otro tipo de impuestos. O, para el peor de los casos, para mantener los subsidios, quizás hasta terminen endeudándose, ¿no es cierto? Vamos a hacer la próxima semana un análisis, una comparación entre subsidios y deuda, que es un deuda. tema interesante porque, claro, los subsidios cuestan. Sí. Obvio. Nada es gratis, Nada en, es gratis. en lo económico, ¿no? Ok, ese fue el dato de la semana, amigos. Nos gastamos un segmento y medio para hablar del dato de la semana, pero creo que es relevante, por cierto, un dato así un complementario. Bastante más de la mitad del subsidio se va al diésel. O sea, de los 880 millones de dólares, bastante más de la mitad se fue al diésel. Transporte. Y el resto, lo segundo es el gas. Gas. Ok. Y lo tercero es la gasolina extra. La gasolina menos subsidiada es la super. Porque es más cara aquí dentro del país y es pequeño el consumo. Claro. Pero, digamos, lo fuerte del consumo es el diésel. Yo tenía un auto diésel. Altamente subsidiado subsidiado y altamente ¿cómo se llama? Contaminante también. Pero bueno, y continuando en esta línea de temas profundamente innovadores después de hablar de los subsidios a los El combustible, combustibles. vamos a lanzarnos a hablar de la seguridad social. Tema sumamente innovador. Totalmente. parece. Sí. A ver, ¿Estás afiliado al IES? sí, claro. Claro. Todos aquellos que están en relación de dependencia, salvo que también. el empleador de ustedes quiere ir a la cárcel, tiene que afiliar a sus trabajadores del IES. Exacto. Y hay afiliación voluntaria también. Trabajadores independientes pueden hacerlo. Pero básicamente hay que tener conciencia que de cada $5 que ganamos, o sea, que le costamos a la empresa que nos contrata, Ajá. de cada $5 que le cuesta a la empresa al empleado, un Uno. dólar se va al IES. Sí. ¿no? Entonces la pregunta casi, es... casi exacto. Es el La poquitito pregunta es más ¿qué del hace el IES 20%. con esa plata? A ver, el IES con esa plata tiene que ocuparse de varios temas, pero son dos temas grandes. Jubilaciones para las personas que Que llegan ya dejaron a de trabajar. jubilarse y salud para los afiliados. Esos son los dos grandes El mundos. grueso, digamos, el Sí. grueso de la actividad del IES es Tiene eso. otras actividades del IES, pero las dos grandes actividades del IES son seguridad, o sea, pensiones, pensiones, pensiones jubilares y por otro lado tenemos todo lo que son prestaciones de salud para sus afiliados y sus familiares en este caso. Correcto. Y el IES tiene desde la ley del año 2000, de la ley del año 2000 o 2001, separado el manejo de la plata. Entonces, el O sea, tiene fondos. El IES es en realidad un administrador de varios fondos, siendo los dos fondos principales que administra el IES, el de salud y el de jubilaciones, o le llaman de pensiones, si no me equivoco. Pero esos son los dos mundos centrales para el IES. O sea, el IES, el 80% de su vida es
de sus actividades y, Claro. su plata es estos dos grandes fondos. El Es de salud. recolectar fondos para las pensiones jubilares y por otro lado administrar un sistema de salud para sus afiliados, ¿no es cierto? Claro, porque no solamente recolecta, asegura, sino que además presta porque tiene hospitales. Correcto. Y aparte esto es del seguro, además del seguro campesino y otras cosas. Correcto. Ahora, solo para que tengas una idea, Sebastián, el año, o sea, hasta el año 2015, Ujú. casi la mitad de lo que le aportábamos al IES Ya. se iba a jubilaciones. O sea, se iba al fondo que estaba previsto que cuide de nosotros cuando nos jubilemos. O sea, O sea, digamos, al IES se le da casi el 20% del, sí, del costo de 21%. un empleado, ¿no? Sí. El 9,5, para ser exacto, el 9,44, se estaba yendo al tema de jubilación. Invalidez, Al vejez y fondo- muerte. Exacto. Es el punto. Invalidez, vejez y muerte, que es el fondo que digamos de jubilación. Que es el que se va el grueso, el 50% de los ingresos del IES se distan de las aportes de Se las iban, personas. se iban sí, para yo eso. sé, yo sé que eso cambió. Y el IES destinaba, muy al ojo, una cuarta parte de lo que recibía al área de salud. Correcto. Ahora, tenemos un interesante estudio que nos llegó de unos amigos, Sí. que lo hizo La OIT, la Organización Internacional del Trabajo. sí, digamos, un miembro de la Oficina Regional para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo, por pedido del Frente Unitario de Trabajadores, de la Unión Nacional de Educadores y organizaciones afiliadas al servicio a los servicios públicos, le han pedido una evaluación de las modificaciones que se le ha hecho al Sí, IES. un poco entender y sistematizar el cómo está el IES. ¿Cuál es el estado del IES a este momento después de algunos cambios? Por ejemplo, solamente déjame mencionar Y los es cambios. interesante porque esto nos da una buena sistematización de lo que Correcto. está pasando. Entonces, cambios importantes al esquema de seguridad social en los años recientes, año 2015, fue el ajuste a las tasas de aportación. Y eso, que vamos a es hablar. un tema absolutamente central que vamos a ver Exacto. luego de esta corta pausa que tenemos que irnos, amigos. Volvemos Puta, en no un me dejan ni instante. siquiera terminar eso, ya volvemos. Gracias. Volvemos, amigos. Sebastián Olés y Vicente Albornoz, te saludamos nuevamente. Estamos en este programa, después de haber hablado del tema revolucionario e innovador de los combustibles y sus subsidios, estamos en el tema revolucionario e innovador de la seguridad social. Y decíamos, Totalmente innovador. en el fondo, fíjate la brillante frase que voy a decir, Dale. en el fondo el IES es un administrador de fondos. Muy bien. ¿Ya? Pero son dos tipos de fondos. O sea, tiene varios fondos, pero hay dos grandes, ¿no? Sí. El fondo que es para jubilaciones y el fondo que es para salud. Y lo que habíamos dicho que si usted aporta, por ejemplo, $1, su empleador aporta $1. Claro, que entre parte ustedes más. y su empleador, ¿no? Aportan $1, 50% se iba al fondo de jubilación Correcto. y 25 centavos más o menos se iba al fondo de administración de salud. Eso es lo que Y- habíamos y- dicho un momento. y ahí Se estamos. iba, dijimos, Sí. utilizando el pretérito, ¿no? Y hay una cuarta parte más de lo aportado que se va a los otros fondos del IES. Pero aquí queremos centrar nuestra atención en estos dos grandes fondos que son los dos grandes servicios del IES, o al menos de nuestra manera de entender Exacto. el IES, ¿no? Lo que es jubilaciones y lo que es salud de los afiliados. Sí, y habíamos, antes de irnos a la pausa, te iba a mencionar 4 grandes cambios que habían ocurrido recientemente con respecto al IES. Uno era el cambio de las proporciones de los aportes, que vamos a entrar más detalle a eso, cómo se estaban distribuyendo los distintos fondos. El segundo, el gobierno decidió que ya no iba a pagar el 40% de las pensiones porque no necesitaba. Es más, Yo creí que era porque no tenía plata. no, o sea, puedo citar una cosa. ¿Puedo decir ya lo que dijo Rafael Correa en No, el mejor 2015? No, es que creo que es importante para dimensionar que realmente no se entiende para qué está el IES. Ya. ¿Sí? Déjame mencionar lo que dijo. ¿Sí? Lo dijo la fecha exacta, para que no digan que uno cita cosas que no corresponden, 26 de marzo de 2015, ¿sí? Supongo que hizo la declaración el 25 porque eso salió en el Universo, Ujú. y dijo lo siguiente, ¿sí? A propósito de Correa añadió que la ley por el gobierno cancela el 40% de las pensiones jubilares porque pasó una ley y el Congreso se comió esto, perdón, la Asamblea se comió esto, el 40% de las Correcto. aportaciones. Claro. Y básicamente el argumento del gobierno era, por eso lo hará cuando haga falta aportar el 40%, porque en la actualidad el seguro no tiene déficit sino superávit. Ya. Entonces, Ok. a mí me desconcierta, a mí realmente me desconcierta. Ok. Esto. Pero bueno, A ese ver, no es el entonces, tema, volvamos al tema de que el IES, más o menos, de números redondos, la mitad de la plata que recibía en pasado, ¿hasta cuándo fue? Hasta fines del 2015, ¿ya? ¿no? 2015, sí, donde Más o menos la cambia mitad se iba a el fondo de pensiones, al fondo que lo que está previsto es que esté guardando la plata para las pensiones Correcto. tuyas, Sebastián, mías y de todo aquel que esté actualmente Y claro, afiliado y de los que están ya jubilados. Jubilados, claro, porque el esquema que tenemos en Ecuador es un sistema de pague conforme avanza en la vida, ¿no es cierto? Es un sistema de Correcto.
de transferencias. Ahora, hubo un momento en que el gobierno dijo, no, ya ese 15, ese 40, a ver, retrocedo un poquito más. Antes, con este casi 10% de las, o sea, de lo que le costamos a una empresa cualquiera de nosotros, el 20% se va al IES y de eso la mitad se iba a pensiones. Pero con eso se cubría solo el 60% de las pensiones. Exacto. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que hoy día el Ecuador tiene muchos jóvenes y pocos viejos. Y por lo tanto hay pocas pensiones que pagar y muchas que recolectar. Pero eso va cambiando con el tiempo. Cada vez nos envejecemos más, cada día estamos todos un día más viejos. Y claro, y no solamente eso, sino que la estructura poblacional del país también se envejece. O sea, vamos Correcto. a terminar teniendo más personas mayores que van a ser dependientes de la seguridad Y social. receptoras de jubilación. Exactamente, y menos aportantes a la seguridad social. Entonces el IES tiene que pensar en que algún rato ya no va a tener tantos aportantes y tan pocos receptores, sino va a tener, bueno, quizás más aportantes, pero mucho más receptores. O sea, tú estás hablando de una suerte de concepto de ahorro. Sí, yo sé que es algo muy exótico. O sea, Pídome disculpas, Sebastián, me pareció así, o sea, por el shock que te causé. Sí, me pasó, creo que estás hablando de ahorro. Sí, O sea, exactamente. básicamente lo que hace el IES, o sea, para ponerlo en términos simples. Lo que debería hacer. Lo que debería ser. A ver, el concepto de la seguridad social, tal como está establecido, donde hay un fondo común al que se aporta y se reparte la plata, es como ahora hay muchos aportantes y pocos recipientes. Exacto. Parte de esos aportes tienen que ahorrarse. Dije Cuidado, ahorrarse. ¿qué dijiste? Ahorrarse. Ahorrarse. Sí, ahorrarse. Deben ahorrarse, pero eso no es mala palabra, ahorrar. Era. Ah, qué alivio, ya podemos hablar de ahorro. Podemos otra vez. hablar de ahorro y es importante y por eso creo que el expresidente estaba confundido cuando decía que el IES tiene superávit. No, el IES no tiene superávit. No tiene superávit. No porque los aportes exceden a los egresos de los actuales jubilados quiere decir que el IES tiene superávit, porque el IES tiene que prever para el punto en el cual va a haber más beneficiarios y menos aportantes, por lo tanto tiene que ahorrar. A ver, seamos justos con el expresidente que decía eso de que el IES tenía superávit. Él estaba viendo el flujo de caja del año 2015, o debe haber visto el 2014 por la fecha que tú me dices. Entonces, en el 2014 al IES le entró más plata de la que salió. Entonces, aumentaron sus inversiones. Entonces, Hay superávit. una visión muy pequeña, muy corta. Muy de corto plazo. Diría, ups, hay superávit. Pero el IES es una institución que tiene que pensar de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Y ahí lo que hacen es lo que se llama el balance actuarial, que significa traer a valor presente todos los ingresos que vas a tener en los próximos 20 años o Todos 30 los años, egresos. y todos los egresos que vas a tener. Y ahí, Sebastián, fíjate Y- que y no hay- había superávit. Claro, y ahí te das cuenta que no es que te estaba sobrando la plata, sino que te faltaba plata. Y bastante plata. Y bastante plata. Sí. Pero le quitaste O sea, al te IES. sigue faltando plata, no volvemos Sí. a repetir, te falta plata. Bueno, te falta más ahora que antes. Sí. Pero bueno, dijiste, de ese 40%, no necesito darle porque ahorita si usted ve tiene más ingresos que gastos. O sea, más ingresos que egresos de la caja. Entonces, ¿para qué le voy a dar yo ese 40%? Bueno, la idea era, ¿saben qué? Ese 40% de las pensiones que daba el gobierno era para ponerlo y ahorrar. Ahorrar para y el que- momento en que se convierta, haya mucho más gente receptora de pensiones y menos gente aportando. Había las pensiones. que- Más o menos, Sebastián, para cuando tú y yo nos jubilemos. Bien. Más o menos para esa época Me es cuando... siento súper tranquilo y saber que ese débito que me hacen mensualmente a mi empleador Está y a mí, garantizando está garantizando un buen ingreso a futuro. Es que creo que voy a optar por los bitcoins a este paso. Creo que eso es como más probable que ocurra. Ahora, entonces teníamos esto de que le quitan el 40% al IES, el 40% a las pensiones, que iba solo al fondo de pensiones, que ya es un fondo que necesita mucha plata y por eso estaba recibiendo la mitad de los aportes al IES se iban hacia allá. Sí, pero las cosas no quedaron ahí. Entonces le quitan eso y además el gobierno o el IES le han ido poco a poco dando más cargas al área de salud. Claro, en algún momento se pasó una regulación, eso era en el tiempo del corcho cordero. ¿Ya? Hay que decirle corcho porque no se hunde con nada. Y claro, en algún momento él decidió que había que ampliar los beneficios a los familiares de los aportantes. Gran tipo el corte. Gran tipo. ¿Lo paga de su bolsillo? No. Ah. La ¿Con parte- plata de quién lo paga? No lo paga, es que ese es el problema. O sea, para que entiendas un poco esto, incrementan tus costos porque tienes más cargas, Claro, porque tienes que atenderle al afiliado y a pero los guaguas. mantuviste constante el aporte. ¿Y cómo haces eso? Claro, aquí la magia es, ¿no es cierto? Cuando te empieza a faltar plata en el área de salud, dices, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estas proporciones en las cuales... Pero no solo hicieron eso, verás. Ujú. Pusieron a los familiares. Ajá. De ahí, bueno, los niños estaban afiliados, pero les Hasta los subieron la 18 edad. años, Les claro. subieron la edad a los familiares. Sí.
Las amas de casa también creo que empezaron a... Claro, y pusiste gente que no necesariamente contribuía o contribuía a cantidades muy pequeñas, les pusiste en el tema de eso. Súper, súper bueno para crear popularidad. Totalmente. Eso creo que llaman populismo en algunos Y súper ámbitos. malo para las finanzas del instituto. Claro, la sostenibilidad del Instituto de la Seguridad Social Fíjate tú la irresponsabilidad que es subir los gastos sin... sin una contraparte de ingresos. Pero es irresponsable porque estás... Irresponsable. Como Eso es. condenando a la institución a un problema grave, no digamos a la quiebra, pero a un problema grave después de un tiempo. Pero Y claro, pero cuando tú dices... tú ya te fuiste, ya eres... Y, claro, pero cuando tú dices institución es como que esta institución tiene que responder por una época, en una época en la cual tú dejas de trabajar, estás viejo y enfermo. Pero espérate, ya entonces, tienes un servicio de salud que tiene más gastos, igual cantidad de ingresos, Es correcto. y entonces tomas la medida que vamos a criticar aquí. Dices, bueno, no hay problema, bajemos lo que se va a pensiones y subamos lo que se va a salud para financiar el tema de salud. Claro, y de paso inauguramos unos hospitalitos de ahí para... Y vamos a profundizar eso luego de una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Como les decíamos, hablando de temas innovadores que nunca hemos topado antes. Estamos hablando de subsidios a los combustibles y luego de seguridad social. Tema que nunca hemos tocado. Nunca hemos tomado este programa. O sea, es importante aclarar que no, sí lo hemos tocado y que es un tema que lo vamos a seguir tocando en el futuro porque es un tema demasiado importante para nosotros, todos los ecuatorianos. Entonces decíamos, le subes los costos al área de salud Sí. y no le subes los ingresos. No. Entonces le empiezas a Y tampoco desfinanciar subes los a salud. aportes. Claro, bueno, porque no le subes, por eso no le subes los ingresos. Exacto. Entonces empiezas a desfinanciar a todo el área de salud. Exacto. Porque Ya. tienes más gastos. Pero chévere, porque te vuelves popular con plata ajena. Como casi todos los gobiernos, ¿no es cierto? Eso es Como básicamente todos, el rol del sí. gobierno es ser popular con plata ajena. Sí. Entonces, se encuentran con que faltaba plata en salud y deciden hacer lo que vamos a criticar en este último. Claro, como habíamos dicho hace un segmento. momento, de cada dólar que entraba a la seguridad social, 50%, 50 centavos iba a las pensiones de jubilación, Correcto. 25 centavos se iban al Fondo de Salud. Y el 25% restante a los A otros otras fondos. cosas. En una brillante movida dicen, no, espérate, vamos a cambiar estas proporciones. Y entonces dicen, bajémosle lo que va a jubilaciones y subamos lo que va a salud. Y con eso financiamos salud y seguimos haciendo campaña. Y seguimos siendo Y de populares. aquí a cuando le falte plata libre. Ahí veremos. Bueno, pues ya. Ahí verán a quién le reclaman. Sí, más Seguramente o ellos menos. tendrán hijos que puedan mantener a sus padres. Ojalá hayan ahorrado de parte, que por cierto es una buena recomendación. Vayan ahorrando ¿Qué? cuando puedan. Ahorrar, sí, ahorrar. ¿Qué dijiste? Sí, ahorrar. Pero nos van a censurar. No, Es una ya mala palabra. No, es puedes mala decir ese palabra. tipo de Tiene que groserías. tiene que ser parte del principio. Vayan ahorrando. Pero porque bueno, fíjense que para darles los números exactos, el 9,5% del aporte, o sea, casi la mitad, se iba a la pensión a la fondo de jubilaciones y le pasan a 5.7, 5.8. 5.8. Y por arte de magia, ese 5.71 que iba, ese punto, Sí. 5.71 que iba a salud individual y familiar, Casi se duplica. se duplica y pasa a 9.94. Cerraste tu problema de corto plazo está asegurado, financias tu área de salud, sigues siendo Entonces, sistema popular. Lo que hiciste fue pasarle más ingresos a salud, pero le bajaste los ingresos al área de pensiones. Con lo cual lo que hiciste es probablemente atender mejor o simplemente gastar más plata en el sector salud, porque se construyó un montón de obras que aumentaron los costos sin necesariamente tener más ingresos y al mismo tiempo bajaste la plata que iba a pensiones de jubilación. Y con eso además te llenaste la boca y dijiste, ¿sabes qué? No tengo que darle más plata al IES, como dijo el expresidente, porque tiene un superávit. Tienen superávit. Eso, ¿sabes qué? Había superávit de caja en esa época, en el 2015. Pues que no es lo mismo, es la diferencia entre solvencia Es correcto. y liquidez, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Y con esto lo que se logró es que las pensiones estén En riesgo. desfinanciadas. Sí, están en riesgo. Las Y pensiones claro, están y este momento no se desfinanciadas. siente porque los jubilados actuales se les sigue pagando. Correcto. Pero entonces, significa ahorita que tenemos, primero, ya en el 2005, si no me equivoco, los fondos de reserva que iban hacia a la parte de pensiones ya dejaron de ir allá, pero bueno, eso fue a CEFU. Eso fue cuando Rafael Correa era ministro de Finanzas, a CEFU. Y después le quitaste el 40% De los aportes del Estado a las pensiones jubilares. O sea, ¿cierto? si es que el IES pagaba 1.000 millones en pensiones, pues 400 tenían que millones ser. venían del Estado, 600 millones venían del IES. Que al final del día no es otra cosa que transferir impuestos generales para las pensiones. Exacto. Y ahora ya no existen esos 400 millones que venían del Estado, ya todo lo tiene que pagar el IES. Y claro, eso obliga a sacar plata de los ahorros.
Entonces, por lo además, tanto, todos estos fondos que iban capitalizándose empieza a y descapitalizar los además fondos. le bajaste casi a la mitad, o sí, al 60%, los le bajaste aportes. la plata de los aportes que iba al fondo de jubilaciones. Muy bien. Entonces resulta que el fondo de jubilaciones tiene Serios problemas. serios problemas, es correcto. Sí. Es más, si tú ves el presupuesto del fondo de jubilaciones, que se llama presupuesto del fondo de pensiones, ¿no? Ujú. Porque te voy a leer rápidamente, el IES tiene 5 fondos, el de pensiones, el de riesgos de trabajo, el de salud, el campesino y el de cesantía y desempleo. Hoy nos hemos concentrado en los dos grandes, que de lejos son los más grandes, que son salud y pensiones. El fondo de pensiones, si tú ves el presupuesto, está equilibrado, ¿no? Sí. Tiene 4.000 millones de ingresos, 4.000 de egresos, presupuesto para el año 2017. O sea, básicamente, en ese fondo no estás ahorrando nada. No, es más grave, Sebastián, porque dentro de los ingresos está lo que eufemísticamente se llama recuperación de inversiones. Estas cosas que la plata que le pasó al IES, por ejemplo. para No, las eso inversiones. es simplemente reducir tus ahorros. ¡Ah! ¡Qué buena! Es una manera O sea, muy elegante de claro. decir, gástese lo ahorrado. Se llama Recuperación de inversiones. No sé, ¿en serio? Sí, claro. Recuperación de inversiones. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un fondo de ahorro en mi casa, básicamente puedo mochar y comprar, por ejemplo, una consola de PlayStation 4. Estás Y si mi esposa, recuperando una y si inversión. mi esposa me pregunta qué está haciendo, estoy recuperando la inversión. Es correcto. Muy bien. Fíjate que para este año, esto es esto es del presupuesto del IES, que a su vez está publicado en un documento de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, pero ¿sabes qué, Vicente? Creo que sería importante decir que con esa recuperación de inversiones en el 2017, ya le sacaste a tu fondo 1.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Espera, la cuestión es esta. Se piensa pagar pensiones por 3.600 millones de dólares Ya. y en los aportes al fondo de pensiones del IES, según el presupuesto del IES, son 1.700 millones de dólares. Entonces, repito, vas a pagar 3.600 con ingresos de 1.700. A ver, entonces- ¿De dónde sacas mágicamente el resto? Recuperando inversiones. Recuperando inversiones. Tú lo has dicho, Vicente. Mira tú claro, qué manera es tan obvio. eufemística ¿Y de esto- y decir, esto será un invento de gástese la Richard plata del Espinosa? futuro. Supongo que sí. Pero este es el presupuesto del IES de este año. Es decir, es lo que tiene el IES planificado. Entonces, yo podría contrastar esto con lo que dijo Rafael Correa en el 2015. Hay que aceptar que Correa tenía razón en esa fecha en el flujo de Caja. caja. Pero ahorita el fondo de pensiones del IES, claro, con esta forma de contabilidad está equilibrado, pero porque Te estás básicamente comiendo los ahorros. La Te mitad estás de los comiendo- ingresos es comerte los ahorros. Y comerte los ahorros no significa, sí, qué cosa, se comió los ahorros. No, No. comerte los ahorros significa sacrificar las pensiones del futuro. Del futuro. O sea, ¿usted piensa que esto no le afectó? El mocharte los 40% de los aportes del Estado o cambiar las proporciones de los aportes, ya te está afectando 2 años después de la medida. Exactamente. Para ya este tiene año, consecuencias. Para este ¿Tiene año te vas a consecuencias comer actuales? ahorros. No para los jubilados actuales, pero tiene consecuencias ahora para los que vamos a jubilarnos más adelante. Claro, los jubilados de este año no lo sienten porque todavía hay platita ahorrada. Muy al ojo debe haber unos 8 o 10 mil millones de Muy dólares bien, a ahorrados. este paso te quedan 5 años, pues. Exactamente. A este paso te pueden quedar 5 años con los datos que O sea, tenemos. en 5 años, cuando alguien venga aquí para reelección o alguna como esa, Claro. vamos a tener que discutir esto, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa importante. Si es que se volviera a la vieja proporción de que virtualmente la mitad del aporte de tu empleador y tuyo al IES se vaya a la parte de pensiones. Y se volviera al 40% Del aporte estatal para las pensiones. Igual tendrías un déficit actuarial, o sea, los ingresos futuros, a los egresos futuros habría un hueco, pero sería un déficit medianamente manejable. Hoy tienes un déficit absolutamente inmanejable porque estás gastando, hay egresos que básicamente duplican los aportes. O sea, gastas 2 y tienes ingresos de 1 y estás gastando 2. La diferencia te estás comiendo los ahorros. Oye, ahí tengo una pregunta. ¿Este no podría ser un tema importante que podrían estar discutiendo los asambleístas? No creo. Mejor que no discutan de nada. ¿No? Ok. Mejor que no discutan. Mejor que no discutan. Ok, muy bien. Entonces no discutan de esto. Yo tengo la teoría de que el Parlamento Nacional haría bien al país si les pagáramos el doble a cambio de que no hagan nada, porque hasta ahora las leyes que han hecho han sido sumamente criticables, Muy sobre bien. todo en los últimos 10 años, pero amigos, ha sido un gran Podríamos gusto. mocionar esa propuesta. Muy bien. Listo, Ha esto sido un sería. enorme gusto estar con ustedes. Gracias por oírnos. Escríbanos al Twitter, @claritoestá. Visiten la página web www.claritoestá.com. Muchas gracias. Una buena Hasta semana. la próxima. Chao.